Hola. Gracias, Juan Manuel, por tu deseo de buena semana. Esperemos que así sea. Buen día. Le quería preguntar primero que la clase pasada no lo habíamos hablado. En principio, habría que tratar de ver si les parece lo combinamos más adelante una otra clase de consulta, o si no, repartiríamos para que no se haga tan tedioso las clases en dos encuentros semanales de aproximadamente 1 hora, como para que sea un poco más dinámico. No sé qué les parece a ustedes, si pueden o no. Yo estaba pensando que quizás podía llegar a ser, me habían dicho ustedes que los miércoles, algunos tenían clase los miércoles a la mañana, pero si no, podría ser, se me ocurre, el jueves a la mañana, no sé si todos cursan o no, como para tratar de dividir y que sea más dinámico el llevado de la materia. No sé qué piensan al respecto. Bueno, sí, o sea, yo estaba pensando, a ver, hay alguien que me está diciendo que cursa a la mañana, muchos no pueden, martes y jueves cursan. Yo estoy leyendo mientras tanto. Por ejemplo, el jueves a las 7 de la mañana, me parece que, bueno, muchos me dicen el miércoles. No, yo pensaba, no sé si a las 7 de la mañana o a las 8 de la mañana, lo que a ustedes les parezca, a mí me da lo mismo. O, bueno, si no, ahí estoy leyendo. El viernes puede la mayoría, porque quizás el viernes, en general, los viernes la mayoría de los chicos no cursan. Pero bueno, por eso quizás también se me ocurre que podría ser un buen día el viernes. Si no quieren levantarse a las 7, podríamos quedar para el viernes a las 8 de la mañana. Estoy viendo que tiene amplio consenso el viernes. Bueno, ahí hay un no de Agustín. eh, Pero bueno, entonces, ahí voy a aceptar a otro compañero de ustedes. Bueno, sigo leyendo los comentarios que van entrando acá. Bueno, en principio creo que el día habría quedado el viernes, pero tendríamos que definir, bueno, hay 2 o 3 compañeros, 2 o 3 de ustedes que no pueden los viernes, estoy leyendo, pero bueno, después, en principio creo que el día que más pueden es el día viernes. Después, si les parece, combinamos el horario para ir viendo cómo lo coordinamos entre todos, para que no quede nadie afuera. En cuanto a la clase de hoy, yo me focalicé en prepararla para abordar los temas que en general son las preguntas que están en el banco de preguntas de comunidades y que suelen ser preguntas de exámenes. Con esto no le quiero decir que les doy las respuestas, mis clases van a estar enfocadas a responder las preguntas del banco de examen, pero sí
me pareció bueno darle esta vez, este cuatrimestre, un enfoque, teniendo en cuenta las respuestas de los compañeros de ustedes que han rendido y en relación a esas preguntas le ha sido dificultosa la respuesta. Ustedes saben que se rinde con una pregunta y 2 o 3 opciones que deben poner cuál es la correcta. Y en principio, mi lectura acerca de eso es que, como no está especificado en un texto, por ahí se les complica dar una respuesta correcta. Entonces, me pareció interesante, al menos en este cuatrimestre, tratar de enfocarlo de esa manera, o sea, no puntualmente lo descriptivo de un libro siguiendo las unidades, unidad por unidad, sino tratar de tocar esos temas que a ustedes se les hace, digo ustedes en cuanto a los estudiantes, no ustedes en particular que la están cursando ahora, pero se les hace dificultoso encarar ese estudio. Bueno, en primer lugar, o sea, ¿se acuerdan que yo les había dicho, creo, a esta comisión, que en general no me enfoco en el tema de desarrollar, yo estoy acá con el programa, en desarrollar el tema de los antecedentes históricos y demás, pero sí hacerle una breve mención en relación a eso. El derecho, en primer lugar, dejar en claro, quizás este viernes podríamos ¿cómo se llama? Combinar un encuentro. Sí, sí, por supuesto. Ahora después lo vemos antes de terminar. El derecho comercial es un derecho que es constante. ¿Qué quiero decir con esto? No es, a diferencia del derecho civil, no es un derecho que esté estático. Por ejemplo, el derecho civil es aquel que regula la vida de una persona en la sociedad y las relaciones con esta persona. El derecho comercial es un derecho que es estático, que es dinámico. ¿Qué quiero decir con esto? Es un derecho que permanentemente va mutando y va exigiendo distintas posibilidades de resolución ante los conflictos. En función de eso, el derecho comercial, como primera medida, lo que podemos decir que es el derecho comercial como concepto, o entendiendo que es un conjunto de normas que regulan a la actividad comercial. Este derecho comercial está integrado por dos tipos de norma, si queremos hacer dos grandes grupos. Por un lado están las normas delimitativas, y por el otro lado, encontramos a las normas prescriptivas. Aguarden un minuto que estoy tratando de admitir a compañeros suyos. Les decía que el derecho comercial es el conjunto de normas que regula la actividad comercial. Para agruparla en dos grandes grupos, valga la redundancia, por un lado están las normas delimitativas y por otro lado están las normas prescriptivas. Las normas delimitativas son aquellas normas que delimitan la actividad comercial y disponen para eso un grupo de leyes que regula esa actividad. Por ejemplo, anteriormente, antes de la reforma del código, describía quién era comerciante, describía qué eran los actos de comercio, que ahora en breve nos vamos a detener un minuto en ese tema. Eso en cuanto a las normas delimitativas, o sea, delimita qué actividad va a entrar dentro de la regulación de las mismas. Y por otro lado están las normas prescriptivas. Las normas prescriptivas son aquellas normas que disponen cuáles van a ser las consecuencias frente al incumplimiento de alguna de las normas delimitativas. Cualquier cosa, si yo voy muy rápido o no me puedo expresar, que no me entiendan algunas de las cosas que yo digo, díganme, frénenme, háblenme, así también se hace un poco más dinámico. Yo no tengo ningún tipo de inconveniente. En cuanto a las funciones del derecho comercial, sí, ahí la describo, ahí la vuelvo a decir, perdón. Les decía que el derecho comercial es el conjunto de normas jurídicas que regula la actividad comercial. Por un lado, agrupando en dos grandes sectores, están las normas delimitativas y las normas prescriptivas. Las normas delimitativas son aquellas normas
que disponen en qué caso se va a aplicar la ley comercial. Ahora les voy a hacer una consideración en cuanto a esto que les estoy diciendo, en breve, en unos minutos más. Y las normas prescriptivas son aquellos tipos de normas que vienen a prever las sanciones ante el incumplimiento de esas normas. O sea, prescriben qué tipo de consecuencias van a tener aquellas personas que no cumplan con lo establecido en las normas delimitativas. En cuanto a las funciones del derecho comercial, el derecho comercial viene a cumplir dos grandes objetivos fundamentales. Y acá sí, si quieren, pueden hacer. Yo no llegué con el tema del PowerPoint, como les dije, es la primera vez que, digamos, me parece darle este enfoque a la materia teniendo en cuenta los resultados de los exámenes y por eso no tengo preparado el tema quise, pero no tuve tiempo de hacer un PowerPoint y todo, pero les prometo que la próxima clase sí lo vamos a tener y en principio también hago de esto como para que sea más, o sea, más entendible, porque también me doy cuenta que por ahí a ustedes, los estudiantes de contador, les cuestan las materias jurídicas. Entonces, en cuanto a las funciones del derecho comercial, les decía que tanto en la historia como en la actualidad, el derecho comercial viene a cumplir dos grandes funciones. Por un lado, brinda un marco legal a una actividad determinada. O sea, acá podríamos sacar derecho comercial dos objetos fundamentales. Una flecha en donde diga brinda un marco legal y en otra fija los límites de la actuación de los sujetos y de las actividades comerciales. Esos serían los dos grandes objetos que tiene el derecho comercial. En cuanto a la referencia que yo les hice, sí, ahí lo repito. Por un lado, brinda un marco legal. En cuanto a esto de brindar un marco legal, si quieren ahora lo pueden anotar, lo que hace referencia a brindar un marco legal es que promueve y facilita negocios. O sea, cuando brinda un marco legal, promueve y facilita negocios en cuanto a la celeridad, a la simplicidad y al finiquito de las actividades. Porque siempre ustedes tienen que tener en cuenta que el derecho comercial es un derecho que es dinámico, a diferencia de lo que anteriormente se consideraba, o sea, con el derecho civil, que es un derecho estático. Yo esto se los voy a explicar después también. O sea que por ahí si no comprenden o les parece que voy muy rápido, después quizás al terminar la clase ustedes entiendan algunos de los términos de esto y si no me preguntan, no hay ningún tipo de inconveniente. Entonces, les decía que el derecho comercial cumple dos objetos fundamentales. Por el lado del marco legal, para promover y facilitar los negocios comerciales. Y por el otro lado, cuando fija los límites los fija a los sujetos comerciales y a las actividades comerciales. ¿Y desde qué lugar fija esos límites? Esos límites se fijan, en primer lugar, mediante prevenir la no concurrencia de determinados hechos. O sea, para resumir, dos grandes objetos fundamentales del derecho comercial. Por un lado, brinda un marco legal. ¿Cómo brinda un marco legal? Con un derecho que es dinámico y que viene a resguardar los actos y a delimitar los actos y los objetos comerciales. Y por el otro lado, fija límites de la actuación de esos sujetos y de las actividades que para el derecho se consideran comerciales. En relación a esto de fijar los límites, ¿cómo lo hace? En primer lugar, o sea, acá sería una flecha, brinda marco legal, otra flecha, fija los límites y dentro de eso, fija los límites para el sujeto y para la actividad, saldrían dos grupos también. Por un lado, mediante la prevención. ¿Y qué hace con esto? ¿Qué significa mediante la prevención? Mediante la prevención es porque se imponen cargas y obligaciones.
se imponen cargas y obligaciones. Y por otro lado, mediante la prevención, ese sería un grupo dentro de los límites de actuación. Y por el otro lado está la represión, es decir, que si esas personas no cumplen con las medidas preventivas que estaban previamente dictadas en leyes especiales, se reprimen esas conductas con la pena de nulidad. Esto, por ejemplo, lo vamos a ver en detenimiento cuando veamos el tema de libros de comercio, es decir, si una persona no tiene la contabilidad legal, bueno, se establece por el código y se establece por leyes especiales, y si no cumple con esto, tiene una sanción. Entonces, esos son los dos grandes ámbitos de actuación sí, pena de nulidad, sí, bajo pena de nulidad. Entonces, para resumir esto, porque al no tener el PowerPoint creo que les puede haber resultado confuso esta exposición, vuelvo a repetir. El derecho comercial tiene dos objetos fundamentales. Por un lado, brinda un marco legal, y por el otro lado, fija los límites de la actuación de los sujetos y de la actividad. ¿Cómo fija esos límites? Mediante la prevención. ¿Cómo se previenen? Imponen cargas y obligaciones a los sujetos y a las actividades comerciales. Y de no cumplir esas cargas o esas obligaciones que le son impuestas por ley a determinado tipo de actividades, viene la represión de esas conductas. ¿A través de qué? A través de la nulidad de los actos que realizaron. Entonces, para terminar este tema, ¿por qué hace esto la norma comercial? Para que haya honestidad y buena fe para que haya honestidad y buena fe en la materia comercial. Por ejemplo, algunos de ustedes me preguntaban cuáles son un ejemplo de carga y un ejemplo de obligaciones. Por ejemplo, la obligación que tiene una persona que antes era considerada comerciante y ahora empresario, y eso lo vemos ahora en breve, tiene la obligación de llevar libros en legal forma. Eso le es impuesto por ley llevar contabilidad legal. Eso sería una obligación. Entonces, no me acuerdo cuál era la otra pregunta, ahí esperen que voy a entrar en el chat del otro ejemplo que me estaban preguntando. Y después, la obligación, por ejemplo, de llevar libros de legal forma. Y en cuanto a la carga de probar determinado tipo de actos. En líneas generales, a eso sería, por ejemplo, si una actividad que se direcciona a encuadrarse dentro de unos marcos legales comerciales, yo tengo la carga de probar de que la actividad que yo realizo va encaminada en ese sentido. Pero esto que les estoy diciendo ahora seguramente lo vamos a conectar más adelante cuando avancemos en el desarrollo de los temas. Una consideración que les hago, que también en general ha sido una pregunta recurrente de examen. Ustedes saben que nosotros anteriormente en nuestro derecho contábamos con un código de comercio y un código civil. El código de comercio regulaba la materia comercial y el código civil regulaba la vida civil de las personas, por llamarlo de alguna manera, digamos, abarcativa y groseramente rápida. En el año hubieron un montón de intentos, eso está en la unidad en la unidad 1, en el último punto, en el 1.4, donde dice unidad del derecho privado, antecedentes legislativos y cómo es nuestra situación actual. Nosotros teníamos un código de comercio por un lado y un código civil. Hubieron dos anteproyectos que quedaron trunco de unificación del derecho. Es decir, no hacer esta diferenciación de Código de Comercio y Código Civil. Y en el año 2015 finalmente se aprobó, que es el código que yo le había mandado, que es este Código Civil y Comercial
de este Código Civil y Comercial de la Nación. Entonces, en este Código Civil y Comercial de la Nación, en principio, y esto sí es importante que ustedes tengan presente, se habrían unificado, si nosotros nos atenemos a la lectura de este código, de lo que establece este código, ustedes ven que dice Código Civil y Comercial de la Nación. Si nos atenemos a lo establecido en este código, se habrían, y lo digo en potencial, unificado aparentemente los sujetos, las obligaciones y los contratos. ¿Qué quiero decir con esto que se habrían unificado? Que no habría diferenciación entre materia civil y materia comercial. Pero lo que ustedes tienen que tener presente, que más allá de que nosotros hoy estemos regidos por un único código de civil y comercial, subsiste un régimen diferenciado que claramente implica la vigencia actual del derecho comercial bajo otras pautas y en algunas áreas con mayor fortaleza de cuando estaba el Código de Comercio. No sé si esto les hice lío. ¿Con esto qué le quiero decir? Porque nosotros ya allá por el año 2014, 2013, lo que no subí nada, simplemente les mostraba el Código Civil y Comercial de la Nación y, claro, bajo otras pautas, ahora le voy a explicar esos. Y en principio, cuando estaba el estudio del anteproyecto de este código, la parte comercial, los comercialistas, nosotros de la facultad inclusive tuvimos talleres para analizar, sí, subsiste el derecho comercial como tal. Mi comentario iba a esto, lo que les estaba empezando a explicar ahora. Nosotros tenemos hoy, en la actualidad, si a ustedes les preguntan cómo se regula, hay un único código, que es el Código de Civil y Comercial de la Nación. Cuando empezó el anteproyecto de este código, que finalmente fue aprobado, hubieron talleres y hubieron grupos de estudio del anteproyecto, inclusive en la facultad del cual yo participé, y los comercialistas veían con mucha alarma el tema de que en ningún lado de este código, que finalmente fue el que fue aprobado, porque hubieron algunas modificaciones, se tocaba, se regulaba al comerciante, al acto de comercio. Sí, subsiste el derecho comercial diferenciado inclusive con mayor fortaleza de cuando estaba el Código de Comercio. Y eso que les dije cuando les mostraba el código iba en referencia a esto. Cuando se empezó a ver lo que iba a estar regulado en este Código Civil y Comercial de la Nación, los comercialistas empezaron con una alarma bastante importante porque no se veía regulada ni establecida la actividad del comerciante, no estaba prescripto los actos de comercio. Creo que es la N0472 del aula virtual. No hablaba de las sociedades comerciales, el registro público de comercio no estaba regulado en ninguna parte de este código y sigue sin estar regulado, en este código. Entonces se veía con mucha, claro, el artículo 8, o sea, anteriormente nuestro código regulaba, la actividad, eso lo tenía preparado por acá, y esta es la desorganización de no haberle preparado un PowerPoint. No quiero adelantarme a lo que ya tenía previsto hablar. Pero entonces lo que les decía es que parecía que había desaparecido el derecho comercial, porque, por ejemplo, anteriormente, cuando nosotros teníamos el Código de Comercio, el comerciante tenía que inscribirse en el Registro Público de Comercio. Las sociedades comerciales tenían que inscribirse en el Registro Público de Comercio. Antes, la persona que constituía una sociedad y no la inscribía,
la sociedad se consideraba una sociedad de hecho. O sea, había un montón de preceptos comerciales de los cuales nosotros veníamos acostumbrados que en este código desaparecieron. Pero teniendo en cuenta, y por eso es lo que les decía que ustedes tienen que considerar, la Constitución Nacional, nuestra Constitución Nacional, en el artículo 75, inciso 12, dice que, y se los leo, dice, la directiva constitucional exige una legislación diferenciada entre la materia civil y la materia comercial, sean en textos separados o unificados. En función de esto, que considera nuestra Constitución Nacional, es que en función de esto, que considera nuestra Constitución Nacional, es que nosotros nos regimos por lo que establece este Código Civil y Comercial de la Nación y entendemos que, como se señaló, no mantiene, o sea, lo que les acaba de decir recién, no mantiene al derecho comercial como una categoría diferenciada del derecho civil con sus normas delimitativas y prescriptivas que le dije anteriormente. Este código no mantiene esa diferenciación, sino que prevé una regulación similar y de igual aplicación para materias de obligaciones. Aguárdeme un minuto, un minuto. Bueno, acá volví. Les decía que en función a lo que establece en este código, las obligaciones y las normas, tanto sean delimitativas o prescriptivas, igual que los contratos, tendrían una única regulación. Pero nosotros entendemos, o sea, yo convalido lo que establecen autores de derecho comercial, es que el derecho comercial se ha reformulado. El derecho comercial, a raíz de la unificación del código, de este código unificado, se reformuló. ¿Y qué significa que se reformuló? ¿O por qué nosotros decimos que el derecho comercial se reformula con el nuevo código? Por los siguientes términos, nosotros tenemos este comentario es porque, en primer lugar, se reformuló porque la figura del comerciante que establecía en el Código de Comercio fue reemplazada por la del empresario. La regulación de este código trae una valorización de la actividad del empresario. Entonces, cuando a ustedes les pregunten, si en algún examen que ha habido un tipo de pregunta de esta, ¿por qué se entienden o a qué se llama la reformulación del derecho comercial a través del nuevo código, que para nosotros seguimos llamándolo nuevo a pesar de que está sancionado en el 2015, pero bueno, lo llamamos así, es porque, en primer lugar, se elimina la figura del comerciante y se regula en su mayoría tratando al empresario. Eso por un lado. Por el otro lado, se elimina la regulación de acto de comercio, no se habla más de acto de comercio, y se habla de actividad económica o actividad organizada. Sí, ahí lo repito, Guillermo. La reformulación del código de... Bueno, ahora eso se los voy a explicar si pasó del carácter objetivo a subjetivo. En realidad, nuestro código de comercio, acá hago un paréntesis para explicarle esto que les iba a decir más adelante, pero ya que viene la pregunta de sus compañeros, se las comento ahora. Anteriormente, nosotros teníamos una regulación del derecho que era mixta. ¿Por qué les digo esto? Porque trataba, por un lado decía,
derecho comercial es toda o sea, será regulado en este código todo lo referente a la actividad del comerciante. Más o menos así decía el artículo de regulación en nuestro código de comercio anterior. Y por otro lado, hablaba de actos de comercio en el artículo 8, en donde enumeraba una serie de actividades que de realizarla una persona, eso iba a ser acaparado, iba a ser regulado por el derecho comercial. Entonces, era como, no podíamos decir, no sé, a ver, puntual, voy a entrar al chat eh, como habías preguntado Juan Manuel, antes tenía una doble regulación, porque por un lado decía la actividad que realice el comerciante, con lo cual estaba hablando de una regulación subjetiva, es decir, una persona que estaba inscrita en el Registro Público de Comercio y realizaba actividad comercial, estaba subsumida para que su actividad sea regulada por el derecho comercial, por un lado. Pero por otro lado, establecía en el artículo 8, en 11 incisos, una serie de actos en ese lado de actos que de suceder iban a estar acaparados y regulados por el derecho comercial. Entonces, por un lado era subjetivo en cuanto a que decía que la actividad del comerciante era regulada por el Código de Comercio, y por el otro lado, objetivo cuando enumeraba en estos 11 incisos en el artículo 8 a los actos que de comercio que de realizarlos iban a estar regulados por nuestro código. No sé si les hice lío o más o menos quedó claro este tema. En todo caso, alguno que me conteste, y si no, digamos, volvemos a, lo vuelvo a repetir. Entonces, lo que les decía es que el derecho se reformuló. ¿Por qué se reformuló? Y con más fuerza inclusive, porque, bueno, pasó de comerciante a empresario. De acto de comercio a actividad económica organizada, y también el el eje fundamental del derecho comercial actual es la empresa. Objeto para el acto de comercio y objetivo para el acto de comercio y subjetivo para el empresario. Sería así. Sí, pero ahora, Lucía, no tenemos más esa diferenciación. Pero sí, yo consideré válida hacerle esta aclaración porque hay preguntas, cuando ustedes rindan, que giran en este sentido, es decir, cómo era la regulación anterior, si era objetivo o subjetivo, o cómo es la regulación actual. Hoy esta diferenciación de subjetivo y objetivo no surge de nuestro código. Sí, lo que surge es que fundamentalmente está todo encaminado a regular la actividad del empresario. Y como les decía, el eje fundamental de este código es todo lo que tenga que ver con el empresario y la empresa. Y además, también podemos decir que el derecho comercial subsiste. ¿Por qué? Porque, como les decía antes del artículo de la Constitución Nacional, todas las leyes especiales que complementan la actividad de un comerciante o de un empresario siguen vigentes. Por ejemplo, en el código siguen formando parte de este Código Civil y Comercial de la Nación las leyes complementarias. Entonces, sigue vigente el warrants, que está también en el programa, sigue vigente el registro público, sigue vigente la ley de concursos, sigue vigente la ley de sociedades, sigue vigente la ley de defensa de la competencia, la ley de tarjeta de crédito. Entonces, todo ello, a modo ejemplificativo les nombré todo eso. Todo esto implica que, en definitiva, siga habiendo leyes comerciales que complementan a este código. Por ejemplo, el artículo 5 de este código dice, las leyes que actualmente integran o complementan se encuentran incorporadas al Código Civil y de Comercio, excepto lo establecido en el artículo 3 de la presente ley. El artículo 3 dice: el juez debe resolver los asuntos que sean sometidos a su jurisdicción mediante una decisión razonablemente fundada. Y por otro lado, ¿se acuerdan que yo les dije que
el registro público de comercio, antes se llamaba registro público de comercio en el Código de Comercio. Ahora, en el Código Civil y Comercial de la Nación, se habla de registro público. Entonces, en un punto se pensó que había desaparecido la registración o el lugar de registración, porque en ningún lado hablaba de registro público de comercio y se pasó a regular en este código y hablar solamente de registro público. Nosotros anteriormente en el registro público de comercio es donde los comerciantes iban a obtener la matrícula, es donde las personas jurídicas iban a inscribir una sociedad, es el lugar donde se llevan para rubricar, sellar y foliar los libros de comercio. Pero claro, para desconcierto de la mayoría de las personas que estamos en el mundo comercial, veíamos que no había desaparecido esa figura de registro público de comercio, porque solo acá se nombraba registro público. Otra de las consideraciones, el artículo 3, sí, lo repito, el artículo 3 es cuando dice que el juez tiene que resolver los asuntos que sean sometidos a su jurisdicción mediante una decisión razonablemente fundada. Dentro de esta decisión razonablemente fundada es donde cabe el tema de la complementación de leyes especiales. Volviendo al tema del registro público de comercio, el registro público de comercio, nuestro Código Civil y Comercial de la Nación sigue manteniendo ese sistema de publicidad mercantil para las sociedades. Pero también, a través de la regulación del registro público, incorpora la obligación a las personas jurídicas privadas sin fines de lucro. En cuanto a las sociedades comerciales, antes se llamaban sociedades comerciales, también hubo una modificación y se llaman, ahora la ley se llama Ley General de Sociedades. Ley General de Sociedades y el Registro Público de Comercio pasa a llamarse Registro Público. En cuanto al registro público, que sí también es una pregunta habitual, cada provincia organiza, digamos, la organización del mismo, regula, mejor dicho, no organiza, cada provincia regula. Acá en la provincia de Santa Fe depende del Poder Judicial y está a cargo de un juzgado, el registro público está en tribunales, en una oficina en planta baja. O sea, en la provincia de Santa Fe depende del Poder Judicial. En Buenos Aires es administrativo y depende de la ¿cómo se llama? Está a cargo de la, ahora se me fue, bueno, ya me voy a acordar en la provincia de Santa Fe es judicial, y en el ámbito de la provincia de Buenos Aires es administrativo y depende de la Inspección General de Justicia. Entonces, fundamentalmente, ahora, teniendo en cuenta la regulación actual, si una sociedad no se inscribe en el registro público, no es más irregular como era antes. ¿Qué va a pasar? Si no se inscribe en el registro público, va a pasar a estar regulada por lo que la nueva ley regula como las sociedades informales, que tienen obligación, esas sociedades informales tienen obligaciones entre los otorgantes, es decir, entre los que la crearon, y frente a terceros, que antes no pasaba eso. Antes, si una sociedad no se inscribía regularmente, esta sociedad no era las actividades o las consecuencias de la actividad de esa sociedad no inscripta, no era oponible a terceros, porque se supone que la ley, y esto sí es un precepto que sigue estando vigente, la ley es conocida por todos. Entonces, ahora sí, las sociedades informales
son oponibles a terceros, los hechos o las consecuencias de la actividad. El registro público también sigue con las inscripciones de las transferencias de fondo de comercio, por ejemplo, de las sociedades. Oponible es que, por ejemplo, yo contrato con una sociedad y después esa sociedad yo contrato, le vendo a una sociedad y la sociedad después no responde pagándome. Entonces, si yo quería accionar judicialmente contra los bienes de la sociedad, si era una sociedad que no estaba constituida regularmente, yo no podía ir contra los bienes societarios, sino tenía que ir contra cada una de las personas. No era oponible, digamos, yo no podía porque se supone que al haber yo contratado con alguien, debería haber sabido que no estaba inscrita regularmente. Por eso una de las funciones del registro público es justamente darle un viso de legalidad a las operaciones comerciales. Es decir, yo si voy a contratar con una persona, con una sociedad, puedo ir a averiguar al registro público y en el registro público puedo saber si esa sociedad está regularmente inscrita en un primer lugar, si esa sociedad tiene quiebra, si esa sociedad fue concursada, igual para el caso de contratar eventualmente para iniciar alguna negociación, y eso viene a cuenta de lo que voy a exponer ahora, que es el nuevo régimen contable en nuestro código. El artículo 320 de este código, el artículo 320 de este código, yo lo voy a leer rápidamente porque total ustedes esto lo pueden ir a leer del artículo y saben que estoy hablando de esto, ¿no? Lo leo acá porque me lo imprimí separado. Están obligados a llevar contabilidad todas las personas jurídicas privadas. Vieron que hablan de personas jurídicas privadas y no habla de comerciante, como sí hablaba antes, y quienes realizan una actividad económica organizada o sus titulares de una empresa o establecimiento comercial, industrial o de servicios. Cualquier otra persona puede llevar contabilidad, si solicitan la inscripción y la habilitación de sus registros o la rubricación de sus libros, como se establece en esta misma sección. Y sigue diciendo el artículo 320, sin perjuicio de lo establecido en leyes especiales, quedan excluidos de las obligaciones previstas en esta sección, que es la sección que regula el tema de los libros de comercio, las personas humanas que desarrollen profesiones liberales o actividades agropecuarias y conexas no ejecutadas o organizadas en forma de empresa. Esta es una pregunta puntual de examen, porque en general en todos los exámenes hay una pregunta acerca del libro de comercio, porque ustedes estudian para contador. Y también esta es justamente, ¿quiénes tienen obligación de llevar contabilidad legal y quiénes están exentos de llevar contabilidad legal? Acá está claramente, sin perjuicio de lo establecido en leyes especiales, quedan excluidas de las obligaciones, lo cual no quiere decir que no lo hagan, sino que se le quita la obligatoriedad, a eso se refiere. En esta sección, las personas humanas que desarrollan, es decir, que no tienen obligatoriedad de llevar, pero que pueden llevarlo si quieren, las profesiones liberales, las actividades agropecuarias y conexas no ejecutadas u organizadas en forma de empresas. Y sigue diciendo que se consideran conexas las actividades dirigidas a la transformación o a la enajenación de productos agropecuarios, cuando están comprendidas en el ejercicio normal de tales actividades. También pueden ser eximidos, sigue diciendo este artículo 320 del Código Civil y Comercial de la Nación, de llevar contabilidad las actividades que, por el volumen de su giro, resulte inconveniente sujetar a tales deberes según determine la jurisdicción local. Es decir, y con esto en general
tiene una similitud con lo que anteriormente estaba regulado en nuestro Código de Comercio. Por ejemplo, antes una persona que tenía, no sé, un kiosquito, que por su giro habitual no era de una envergadura muy grande, entonces en ese caso estaba dispensado de llevar contabilidad legal. Entonces, este último apartado acá que dice también pueden ser eximidos de llevar contabilidad las actividades que, por el volumen de su giro, resulta inconveniente sujetar a tales deberes según determine la jurisdicción local. Como que por ahí sería totalmente innecesario y exagerado exigirle a, no sé, un kiosquito o a una cantina llevar contabilidad legal, porque su giro comercial no amerita tener esa exigencia. De todas formas, sí tiene que tener presente que cualquier persona que realice una actividad, ya sea una profesión liberal o como dice ahí, una actividad agropecuaria, y fundamentalmente sí tienen exigencia las sociedades y el empresario, puede llevar contabilidad y puede hacer la inscripción en el registro público. Obvio que están obligados el empresario, las sociedades, por leyes especiales. De todo esto que les acabo de exponer, el nuevo universo normativo resulta que los que están obligados, y esto para resumir lo que acabo de decirle, están obligados a llevar contabilidad. Nosotros podemos agruparlos en 4 grandes grupos, quienes están obligados a llevar contabilidad legal. Por un lado, las personas jurídicas privadas. Por otro lado, los entes contables determinados sin personalidad jurídica expresamente obligados por la ley. Y esto, que ustedes lo ven acá y que quizá a lo mejor por ahí no se comprenda mucho, lo van a relacionar después con una de las últimas unidades. Vuelvo a repetir. En primer lugar, están obligados, o sea, podemos decir 4 grandes grupos de personas que están, de quienes tienen la obligación de llevar contabilidad legal. Las personas jurídicas, por un lado. En segundo lugar, los entes contables determinados sin personalidad jurídica, es decir, que no es considerada una persona para nuestro derecho, sin personalidad jurídica, expresamente obligados por ley. Y estos, a manera de que ustedes entiendan a quién hace referencia este grupo de personas que tiene obligación de llevar la contabilidad, es, por ejemplo, las agrupaciones de colaboración, las uniones transitorias de empresa y los consorcios de cooperación, que esto se ve más adelante. Los entes contables determinados sin personalidad jurídica expresamente obligados por ley son, por ejemplo, las agrupaciones de colaboración, las uniones transitorias de empresa y los consorcios de cooperación, entre otros. El tercer gran grupo obligado a llevar contabilidad legal son las personas humanas que desarrollan ciertas actividades económicas. Las personas humanas que desarrollan ciertas actividades económicas, como son el ejercicio de una actividad económica organizada, la titularidad de una empresa, por ejemplo, la titularidad de un establecimiento comercial, y por último, el otro gran grupo de obligados a llevar una contabilidad legal son los agentes auxiliares de comercio regidos por normas especiales. Los agentes auxiliares de comercio regidos por normas especiales. Por ejemplo, como eso lo vamos a ver, creo que quizás en la próxima clase, los agentes auxiliares de comercio, como por ejemplo los martilleros o los corredores, tienen obligación de llevar los libros obligatorios que establece el Código de Comercio,
el Código Civil y Comercial de la Nación, pero además también, en el caso puntual del martillero, tiene que llevar un libro que se llama diario de entrada, libro diario de salida y libro de cuenta de gestión. El libro diario de entrada es donde anota todos los bienes que tienen para rematar, el libro de diario de salida es donde anota todos los bienes que se sustanciaron en el remate y salieron de la esfera de su actuación, y en los libros de cuenta de gestión es donde anota cómo fue digamos, el proceso de venta de un bien determinado. Pero eso lo vamos a ver en detenimiento cuando veamos agentes auxiliares de comercio. Entonces, esos son los 4 grandes grupos que están obligados a llevar contabilidad legal. Después, por otro lado, volviendo a una de las preguntas que habían dicho, me habían hecho algunos de ustedes, sí decirles que el derecho comercial surgió a raíz de las necesidades exigidas por el pueblo a los gobernantes para tener un derecho que sea dinámico y que avance con la regulación, esté a la altura de las necesidades y de los problemas que surjan en la actividad comercial. Por eso es que yo les decía que el derecho comercial es un derecho dinámico. Los comerciantes le exigían al Estado que dictase normas claras, y acá volviendo un poco haciendo una mínima referencia, mínima, ínfima, a la parte histórica, de dónde surge nuestro derecho. En ese momento, en un momento de la historia, era necesario sacar un derecho especial porque el único derecho que había, que era el derecho civil o el derecho común, no contemplaba las situaciones que surgían de los negocios comerciales o del intercambio de mercaderías. Entonces se le exigía al gobierno que dictase normas al respecto. Los comerciantes, el tema bien diferenciado surge a principios de la Edad Moderna, cuando finalizó el feudalismo. Y a raíz de eso surge lo que se llama lex mercatoria, que es un derecho subjetivo. Acá también haciendo diferencia a lo que me preguntaban, referencia a lo que me preguntaban si subjetivo o objetivo. La lex mercatoria regulaba la actividad del mercader y la regulación era totalmente subjetiva. Pero después, con el avance del tiempo, surge el Código Napoleónico. Y el Código Napoleónico, que surge en Francia, viene a objetivizar la regulación comercial. Entonces, por un lado, nosotros tenemos que la actividad, el derecho comercial surge una regulación subjetiva cuando termina el feudalismo, a raíz de que el derecho civil no contemplaba ni regulaba la resolución de conflictos entre mercaderes. A raíz de eso es que surge la lex mercatoria, que era la ley que se aplicaba a los comerciantes o a los mercaderes en el caso de un conflicto. Y para eso se resolvía el mismo, aplicando estas. Después surge el Código Napoleónico en Francia, y el código ese lo que viene a hacer es a objetivar el derecho, la regulación. Entonces, fíjense ustedes que en el código nuestro, el artículo 1, como yo le dije antes, en el anterior nombraba comerciante y en el 8 a los actos de comercio. Nosotros teníamos un sistema mixto anteriormente, hoy ya directamente no está esa diferenciación. Hoy lo que sí se habla en nuestro Código Civil y Comercial de la Nación, lo que nosotros podemos decir es que fundamentalmente se habla de empresas, de consumidores, pero no se habla más de comerciante individual porque fue reemplazado por la figura del empresario. Entonces, un nuevo concepto de derecho comercial sería que el derecho comercial es el derecho
que regula la actividad económica organizada, es el derecho que regula la actividad económica organizada, que rige el intercambio de bienes y servicios, y regula tanto el comportamiento de empresa con empresa como empresa con consumidor. No sé si quiere que se los repita nuevamente. Sí, profe, por mí sí. Bueno, ahí va. El nuevo concepto, digamos, de derecho comercial sería que es el derecho que regula la actividad económica organizada que rige en el intercambio de bienes y servicios en el comportamiento de las relaciones entre empresa con empresa y empresa con, con consumidor, perdón. Empresa, 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 consumidor. En cuanto a las fuentes del derecho comercial, tenemos las fuentes formales y las fuentes materiales. En cuanto a las fuentes, esto está en la unidad, el punto 1.3 de la unidad 1. Las fuentes pueden ser formales o pueden ser materiales. Las fuentes formales y las fuentes materiales. Las fuentes formales son los órganos reconocidos expresamente como fuente de derecho. Y las materiales son aquellas fuentes, y las materiales son los factores o hechos que concurren al nacimiento de una norma jurídica. Aguárdenme un segundo que tengo que mandar un mensaje, por favor. Bueno, la ley mercantil es la norma jurídica La ley mercantil es una norma jurídica emanada por órganos competentes del Estado y que está destinada a regular la actividad de intercambio de bienes y servicios. Por otro lado, sí les quiero decir que no hay un consenso entre todos los juristas de considerar también como fuentes del derecho a la costumbre. Pero sí se admiten. ¿La costumbre qué es? La costumbre es
La repetición, la costumbre es la repetición de idénticos actos que tiene conciencia de obligatoriedad, por lo tanto se considera una necesidad jurídica. Es decir, si una actividad o un hecho puntual no tiene una regulación específica por ley, lo que sí puede hacer el juez es también guiarse por la costumbre, es decir, guiarse para resolver un caso particular, guiarse por la repetición de actos que tienen una conciencia de obligatoriedad y en función de eso resolver una contienda entre empresarios o en cualquier hecho que surja una diferenciación. Y se considera una necesidad jurídica. En este momento, a ver, no me surge, te soy sincera, Carla, algún ejemplo de costumbre, prometo hacerlo para la próxima, pero por ejemplo, en general es así, la costumbre es una fuente, ante el caso de un bache legal, se resuelve en función de justamente esto. Pero también es cierto que muchas veces la costumbre es la que da paso a la creación de una ley, porque después, como les dije antes, por eso les dije que la costumbre tenía conciencia de obligatoriedad. Por otro lado están los usos que carecen de obligatoriedad, pero que es un elemento psicológico. Me lo voy a anotar para decirle la próxima ejemplos, porque acá estuvo flojo mío. En este momento no se me viene ninguno a la cabeza. Después están los usos, o sea, está la costumbre, están los que tienen conciencia de obligatoriedad, están los usos que no tienen carecen de esa conciencia de obligatoriedad y comparten con la costumbre el tema de la repetición de determinados tipos de actos. Pero la diferencia que hay con la costumbre es que la costumbre tiene esa conciencia de obligatoriedad que los usos no la tienen. Pero comparten esa repetición de actos. Y después, por otro lado, están las prácticas comerciales, que son determinado tipo de comportamientos que también carecen de esa conciencia de obligatoriedad. En cuanto a los principios del derecho comercial, en primer lugar tenemos que definir qué es un principio. El principio es un conjunto de exigencias de índole axiológico. O sea, es un conjunto de lo que debe ser, un conjunto descriptivo de situaciones que deben ser. Y los principios del derecho comercial son la buena fe, la publicidad, la confianza, buena fe, publicidad, confianza, apariencia y presunción de onerosidad. Se los repito. ¿Cuáles son los principios del derecho comercial? La buena fe. Y del principio de buena fe se desprenden los otros principios de publicidad, de confianza, de apariencia. La publicidad es porque hace a la transparencia de la actividad. O sea, algo que esté publicitado se supone que viene de buena fe y no hay nada que... sí, ahí repito principios. El principio es un conjunto de exigencias de lo que debe ser, que sirven de inspiración para la creación del ordenamiento positivo.
¿Cuáles son estos? La buena fe. El principio de buena fe viene del principio de buena fe, se desprende el principio de publicidad, el principio de confianza y el principio de apariencia. La publicidad se basa en la transparencia y el conocimiento de la actividad económica respecto de terceros. O sea, algo que sea publicitado es transparente. Por ejemplo, lo que yo les decía al principio de la clase, que una sociedad esté inscrita en el registro público le da transparencia, con lo cual estamos hablando de claramente de buena fe y estamos hablando de que nosotros podríamos intuir de que o específicamente conocer acerca de la solvencia o no de una sociedad en particular. Así que eso es lo que se refiere con la publicidad. En cuanto a la confianza, que surge también del principio de buena fe, la confianza en sentido objetivo es una fuente de inspiración de la legislación y de la potestad reglamentaria. Pero acá me parece que yo les voy a hacer lío explicándole los distintos tipos de confianza porque creo que no es necesario. O sea, simplemente lo que me parece que deberían saber como principios, que bien, la buena fe, y de la buena fe surge la publicidad, la confianza y la apariencia. Y después está la presunción de onerosidad. Bueno, no sé si hasta acá tienen alguna pregunta o, bueno, si no, estaríamos dejando y nos encontramos, si les parece, el viernes puede ser a las 8 de la mañana o quieren a las 7. A mí me da lo mismo, no sé si vamos a tratar de ver donde A mayor... las 8 no puedo, profe. ¿A las 7 les parece? Bueno, si les parece, quedamos. Perfecto. Ahí estoy leyendo, les agradezco la Sí, para participación, mí es mejor. porque si no se hace muy como que yo hablo y se hace muy monótono para mí, pero también para ustedes, porque es escuchar permanentemente. Esto es así. Le prometo para la próxima tener el tema a los PowerPoint o compartirlo en algún tipo de pantalla. Entonces, en principio, quedamos para el viernes a las 7 en esta misma dirección. No sé cómo es el tema de los grupos de WhatsApp. En realidad yo nunca creé ninguno, no sé cómo sería. La verdad es que no. Eh, no sé cómo se hace. Si yo le tengo que pasar mi teléfono y ustedes, la verdad es que no sé cómo es esto. Alguno que participe en un grupo de WhatsApp de alguna materia y me explique cómo es, se lo voy a agradecer, porque no sé cómo funciona esto. Nosotros tenemos un grupo armado ya. Sí, profe, ¿Pero qué? tenemos ¿De un grupo WhatsApp? de la comisión de ustedes. Hola. Sí, Sí, ¿cómo es y eso? A ver, ahí veo. Pero ¿cómo es? Todos ustedes están en un grupo de WhatsApp. Sí, profe, ahí tenemos un grupo de claro. WhatsApp que vamos hablando acerca del material y demás. Ah, bueno, y me hicieron bullying porque están todos ustedes menos yo. ¿Cómo es el tema? No sé cómo funciona, por eso. En varias materias, va que yo por lo menos estoy, los profes están dentro del grupo y van pasando mensajes que se quieren comunicar con los alumnos y demás. ¿Y esto cómo? Porque acá yo vi que ustedes pasaron un link, pero no sé cómo es esto. Acá por virtual. O si no, pase su número sin quiere y le agregamos. Claro, sería. Y ustedes, y ahí se comunica tipo las novedades, básicamente. Claro, es algo más informal. Sí, Ah, profe, bueno, si alguno tiene bueno, dudas, vamos resolviendo entre todos. bueno, dale, ahí le paso, a ver, esperen. Bueno, está bueno porque ustedes saben que yo tenía problema de conexión temprano y digo, bueno, si le escribo en comunidades y por ahí, ya desde ayer, y para ver si quizá hoy no podía, entonces, y pensé en eso porque ya había escuchado a otros profes que tenían, pero no tenía ni idea cómo era. Bueno, ese es mi número de teléfono, el que les pasé ahí. Así que, no sé, el que tenga, digamos, no sé quién es el administrador del grupo, pero de última, si quieren, me unen y cualquier cosa que haya o cualquier inconveniente lo comunicamos por ahí. Me parece, sí, es más dinámico. Entonces, en principio, quedamos para el viernes a las 7. ¿Estamos? Sí, obvio. Profe, ¿le puedo hacer una consulta?
Una profesora de otra comisión informó que en mayo Derecho Comercial no iba a tomar examen en la mesa de mayo. ¿Usted sabe No, algo? que yo sepa, no. No, no. La verdad es que Ah, no, bueno. porque también inclusive me preguntaron si que habían dicho que era promocional. Sinceramente, o sea, el titular de cátedra no nos comentó nada todavía y en principio el turno de mayo, nosotros no sabemos nada, nosotros tenemos un grupo con el titular y no comentó nada de eso. No, y en la última reunión de cátedra que hubo no se habló de que no se iba a tomar, por eso sí, o sea, no me sorprende esta pregunta que vos me hacés porque ya me llegó, vieron que yo les conté que estoy con el tema de las extensiones áulicas y demás, y por las agrupaciones y todo lo demás estoy en permanente contacto con todas las agrupaciones y los chicos de las distintas extensiones y todo. Y ese comentario que vos me hiciste también me llegó, y la verdad que me sorprendió, me llegó la semana pasada, porque no, de parte del titular nunca nos comentó nada, así que no se los puedo asegurar. Lo que sí les puedo decir, en cuanto a lo que a mí depende, es que no estoy comunicada de nada de eso. No creo, pero bueno, yo, si ni bien me enteré de algo, les aviso. Buenísimo, gracias. Bueno, chicos, gracias a ustedes. Nos vemos el viernes a las 7. Que tengan buena semana. Acá hasta el viernes nos vemos. Hasta el viernes. Chao, chao. Hasta luego. Gracias. Chao, chao. Profe. Chao, chao. Hasta luego, gracias. Nos vemos. Chao, chao.